Bueno, como venimos hablando de la inmigración, sigue la discusión entre nosotros, porque no parece, pero discutimos entre nosotros, no estamos tan de acuerdo en muchas cosas. Pero, sí, amablemente. Amablemente, de cualquier modo, la inmigración sobre todo los que vivimos en esta parte de nuestro país, es un estigma, porque nuestros hermanos latinoamericanos nos catalogan como que bajamos de los barcos, como que no somos descendientes de las grandes culturas americanas. Es todo un tema, realmente, pero un tema tan serio y tan profundo que es importante conversarlo, repensarlo y ver qué pasa con nuestra cultura a partir de esa inmigración que fue llegando a esta tierra y que fue transformando el espíritu y el pensamiento del hombre de América en una mistura extraña que da un resultado absolutamente identitario. Creo que es valioso el aporte de esa situación que se dio a partir de la inmigración para que surja una expresión popular como es el tango, y como es la poesía del tango, y como es el tango en su totalidad, tanto es así que hoy es un patrimonio histórico de la humanidad. Creo que es importante que lo conversemos, que lo discutamos y que... Está bien, vos estás planteando, es decir, un elemento clave en el tema de la inmigración, que es el tango de alguna forma fue un integrador de esos inmigrantes. Y lo más importante, yo creo que para hablar, digamos, de la cultura que aparece con esta masiva llegada de gente de ultramar, es cómo pasó este fenómeno de integrarse todas esas gentes tan distintas a una población que también era distinta. Entonces, hay algunas características que yo creo que pueden darnos alguna pauta. Primero, la llegada de los inmigrantes, es decir, o la característica, digamos, de los inmigrantes, era muy distinta a la población existente. Es decir, por ejemplo, la población, hablamos sobre todo de Buenos Aires, que es donde llegó la inmigración más fuerte. La población existente, digamos, en edad, hasta los 15 años y de los 15 para los 60, era prácticamente igual, había un 50 y 50. Hombres y mujeres había un 50 y 50. La inmigración llega que entre 15 y 60 años, el 70% de inmigrantes tiene esa edad, y la gran mayoría hombres. Eso produce un fenómeno de la prostitución, obviamente, pero que integra de alguna manera, por supuesto. Pero hay algo más interesante sobre eso, que es el hecho que esos hombres solos, en gran parte, se casan, forman pareja y tienen hijas con nativas. Y eso es una de las formas más importantes que tiene la integración, cuando, digamos, que no ocurrió en otro lugar del mundo. En otro lugar del mundo, digamos, esa inmigración formó guetos, o sea, los tanos se juntan con los tanos, los griegos con los griegos, los portugueses con los portugueses, pero acá esa mezcla que hubo es una cosa llamativa. Yo tengo datos que por ahí nos sirven. Vos sos el datero. De cuántos hombres había respecto a cada 1000 mujeres. Y si vos tomas los 3 censos, es decir, el censo de 1869, el de 1895 y el de 1914, vemos que en el de 1869 había 1054 hombres por cada 1000 mujeres. En 1895 eso ya sumaba 1124 hombres cada 1000 mujeres. Y en el censo de 1914 había 1265 hombres cada 1000 mujeres. O sea, que las mujeres podían elegir Las mujeres tenían el derecho de elegir. Y eso es una de las causas justamente de uno de los fenómenos que produce la inmigración, que es la prostitución. Y la prostitución en gran escala, porque Buenos Aires era casi la capital de la prostitución en el mundo. Pero eso es un tema
sumamente complicado que me parece que... No, pero bueno, creo que lo importante es esa mezcla que, digamos, a través, digamos, de los casamientos, digamos, inclusive, qué sé yo, por ejemplo, digamos, en mi caso, bueno, abuelos italianos por parte de padre, abuelos gallegos por parte de madre, o sea, mi padre, hijo de italiano, se casa con mi madre, hija de española. Bueno, el caso para mí vale lo mismo, pero hay una cuestión que eso es importante entender como elemento central de la integración, que el inmigrante que llega se nuclea en torno a su colectividad, pero eso después desaparece. Eso es el punto. Y si vos recorres los barrios de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, vas a encontrar infinidad no diría restos, sino de elementos que mostraba que ellos llegaban, ponían sus... En general los italianos se dedicaban al arte y hay numerosos teatros, el Astros, el Teatro Colón, el Roma en Avellaneda, son fundaciones hechas por los inmigrantes, demás está decir el Centro Gallegos, el Centro Lucense, y sin embargo a ese lugar no concurrían solamente los miembros de esa colectividad, sino que al casarse la integración se hizo de manera natural, no es un fenómeno que se hace a través de guetos como por ejemplo la inmigración galesa en el sur. Eso no se integran tan fácilmente como se integraron la mayoría de los inmigrantes. Ahora, yo quiero agregar algo a la integración. Una cosa es lo que ustedes bien plantean y coincido, sino que además hay algo fundamental, que es un factor fundamental para integrar a ese ser humano que aparece en estas pampas, y es simplemente el lugar y el tiempo histórico. Yo creo que los integra una problemática común, una problemática que tiene que ver con la supervivencia, con las necesidades concretas de sobrevivir frente a una situación absolutamente distinta a la que vivieron en sus países de origen. Esa integración con el medio hace que tanto de un lado como del otro finalmente haya respuestas comunes y haya soluciones también comunes que generan esa tercera pata de la integración que da como resultado una personalidad absolutamente distinta, propia, y que tiene que ver con el paisaje, con el lugar y con la problemática económica, social y política. Eso hace que finalmente la integración se cierre como una unidad, y eso es a lo que nosotros terminamos llamándolo el nacimiento de una cultura nueva. ¿Me permite? Yo no estoy de acuerdo. Y yo tampoco te quiero decir, Leo. No importa. Es decir, y te voy a dar ejemplos concretos. La misma problemática de necesidad, de hambre, tuvieron los irlandeses en Nueva York, los griegos en Nueva York, los italianos en Nueva York, los italianos en Nueva York, sí, digamos, y en los demás países donde hubo inmigración. Acá hay algo más, esa es una condición necesaria, estoy de acuerdo, pero hay algo más que hace que, ¿por qué acá en Buenos Aires se casan entre ellos, se juntan entre ellos, es decir, bailan el tango? Es decir, generan el tango. Sí, generan, y bueno, está bien, se va generando, pero ahí aparece algo que es llamativo. Natalio Echegaray siempre decía que él tenía abuelos que eran alemanes, vascos, franceses, y que italianos, y que en su casa nunca se cantaban tangos. Es decir, ahí sí aparece algo que es, creo que elemental, algo fundamental, que es un tema cultural. Los inmigrantes que vinieron se sintieron enamorados, adictos, se les llamó la atención la cultura del gaucho, lo criollo. Y hay enormes, digamos, comentarios, crónicas sobre cuál es la cultura del criollo. El gaucho ya casi no existía, pero la aparición, digamos, de la literatura criollista, de Martín Fierro y sobre todo el Moreira, Juan Moreira, es decir, lo llenó le llamó tanto la atención que se sintieron atraídos por esa cultura.
Completamente de acuerdo. Esa es la gran diferencia que hay, digamos, de la Argentina con los demás países. A través de eso va a generarse el tango, va a generarse todo lo demás. Pero lo que decir, pero lo que yo quiero decir que cuando hablo de paisaje, hablo del paisaje humano, no hablo del paisaje simplemente. Ahí no mataste. Ahí ya está. Ya no hablas del paisaje humano. Yo pensé que vos hablabas de los árboles. No, señor, hablo de la tierra, hablo de la problemática y del clima inclusive. De la tierra y del asfalto. Y del asfalto, sí. Pero fundamentalmente lo que yo hablo es del paisaje humano, del encontrarse con un ser. ¿Sabés qué decía Jaime Dávalos? Le decía a los porteños, no se olviden que debajo del asfalto sigue estando la pampa. Claro, muy bien dicho. Ahora, yo quisiera agregar, ya hablamos de la integración a través de la educación. Creo que el elemento central de esa integración es sin duda la educación. Y hay dos cosas a las que me interesaría referirme que no desarrollamos en el programa anterior. Uno es la aparición o el desarrollo de las escuelas Laínez. El nombre de las escuelas tiene que ver con el que presentó el proyecto. ¿Qué eran las escuelas Laínez? Bueno, la ley 1420 se aplicaba en la capital federal. Sí, porque era una ley nacional. Era una ley nacional, claro, pero el país eran en ese momento 14 provincias, por lo tanto había que llegar con la educación a todas las provincias, porque la educación es el elemento que permite el desarrollo, igualar las posibilidades de progreso. Entonces, esa ley que crea las escuelas, crea escuelas con una arquitectura especial y además con maestros bien pagos. Entonces, esas escuelas Laínez han sido una de esos, cuando uno habla de un proyecto nacional y con proyección, bueno, ese es uno de ellos. Porque fíjate vos que las escuelas Laínez se crean, voy a decirlo con precisión, en 1905. Y se crean 3.912 escuelas, 392 escuelas con 28.152 alumnos. Ese es el número preciso. Y en la continuidad del desarrollo, en 1921, ya con gobierno democrático, con gobiernos radicales, las escuelas Laínez tenían 250.000 alumnos. Y en 1934, después del golpe del 30, había 350.000 alumnos. Ese proyecto es extraordinario porque muestra, si uno en realidad lo que quiere es proyectar la historia al presente, demuestra que esos gobiernos, con el que nosotros por ahí tenemos bastantes discrepancias ideológicas, sin embargo, tenían una conciencia del valor de la educación pública que hoy no se tiene. Exactamente. Y la segunda cuestión, que tiene su importancia, aunque ha sido muy criticada, es la llamada educación patriótica. Llamada educación patriótica que lleva adelante el presidente del Consejo Nacional de Educación, que era José María Ramos Mejía. ¿Qué hacía? Era, según se definía, como una suerte de religión laica, como un desarrollo exacerbado de la nacionalidad. Y uno dice, claro... Sí, era ante el peligro que ellos consideraban de la dispersión cultural que podía provocar la inmigración. Pero es que estábamos en una realidad. En 1914, por ejemplo, el 60% de la población, más o menos el 60% de la población que caminaba por Buenos Aires, por lo que hoy es la ciudad, o Cava, o como lo quieras llamar, eran extranjeros, nacidos en extranjeros. Si le sumás los hijos, bueno, ahí te das cuenta que esa educación patriótica cumplió una finalidad. Pero además, como a la oligarquía siempre se le escapan algunas cosas, se le escapó el enorme poder de desarrollo que permitía la educación. Y la educación patriótica se enfrentaba, sin quererlo, con la europeización que ellos proponían. Entonces, esa educación patriótica hacía referencia al gaucho, que había sido recreado, los símbolos patrios, a las marchas escolares, y fue generando, fue contribuyendo a la formación de nuestra identidad. Porque, pregunto, Leo, ¿cómo era el desarrollo cultural de esos primeros años? Los artistas, los escultores, los pintores, ¿en qué se referenciaban? Bueno, el tema es interesantísimo.
Primero que una cosa es Pero que no vamos a pelear, ¿no? sí, vamos a pelear. Bueno. Una cosa es que fue fundamental, ¿no es cierto?, la ley 1420 y la creación de instituciones educativas que sirvieron para que el pueblo realmente se desarrolle y crezca desde el punto de vista del conocimiento, de la instrucción. Pero todavía yo, que ya tengo mis años, recuerdo que en la escuela primaria, por más pública que sea, me enseñaban lo que hoy no creo, que Mitre fue el adalid de la democracia y de la libertad, que Belgrano era un general que creó la bandera, que Rosas era un tirano. Y todavía, o sea, las instituciones estaban, pero la mentalidad de quienes nos enseñaban todavía seguía colonizada. Creo que eso, a pesar de todo, y en el nivel sobre todo de la cultura, hablo de las disciplinas que tienen que ver más con el arte, aún sigue, todavía tenemos formación académica que no nos pertenece, y aún estudiantes de materias que están ligadas a la cultura siguen reverenciando, cosa que no me parece mal que lo reverencien, y respetando y tomando en cuenta pautas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Aún la cultura está todavía pendiente de lo que dictan ciertos grandes centros internacionales. Las instituciones son fundamentales, pero hay que llenarlas de contenido y hay que vaciarlas de un contenido que ya es caduco y es deformante. Creo que la misión que tenemos los que aún estamos con conciencia de la realidad es ayudar a descartar aquello que en el fondo nos está despersonalizando, para empezar a recuperar la posibilidad de valorar aquello que nuestra gente del interior, sobre todo, como bien lo dijiste vos, el Martín Fierro, y todos los que han provenido de la tierra que tiene que ver con la historia del hombre frente a la colonización y a la lucha por la supervivencia y la supervivencia de sus pensamientos y de su costumbre, que está ligado a la visión propia de lo que es ese paisaje del que hablo, que es el gran horizonte, que es la tierra aún vacía, que es esa cosa que no existía en Europa y que sí que estaba en América. Y me parece que ahí todo eso juntos tenemos que volverlo a recuperar, a descubrirlo, a redescubrirlo y a mostrarlo a nuestros descendientes, porque la educación ha nacido desde hace años y es muy valorado que haya sido así, pero los contenidos, y lo sé por experiencia propia como docente, los contenidos todavía siguen estando agarrados a conceptos absolutamente extraños a nosotros mismos. ¿Me permitís? Totalmente de acuerdo, no voy a disentir con esto. Pero me parece que vamos a agregar, me parece a mí que falta agregar algo más para la integración. Porque ya que hablamos de instituciones, estamos hablando de instituciones oficiales. Hay un hecho muy importante que está ligada, si llegan los inmigrantes, ¿dónde viven? Viven en un conventillo, viven, digamos, hacinados, viven en general alrededor de su ámbito de trabajo. O sea, se crea a través de eso, entre los que viven en la boca, a través del puerto, se crea una conciencia en última instancia de clase, porque trabajan, en general, los que viven prácticamente al lado del trabajo. Eso tiene una relación política muy interesante, porque esa conciencia de clase, ¿no es cierto?, es lo que produce el desarrollo muy importante en esa época del movimiento anarquista y de los sindicatos anarquistas. Pero resulta que hay un cambio fundamental tecnológico, que es el transporte público.
aparece en Buenos Aires, tranvía, después el colectivo, y eso permite el desarrollo de los barrios. O sea, aparecen los loteos en las afueras de la ciudad. Afuera de la ciudad era Flores, Villa del Parque, digamos Liniers. Sí. No era, ya no era el Gran Buenos Aires todavía, estamos hablando de los años 20 más o menos. Esa posibilidad de transportarse, que alguien pudiera vivir más alejado, pero pudiera llegar a su trabajo, esa creación de los barrios va a provocar dos cosas importantes. Una, la aparición de instituciones barriales. Aparece la sociedad de fomento, aparecen los clubes de barrio, sí, aparece el potrero, aparece el café de la esquina, aparecen los comités políticos, radicales, socialistas, digamos, anarquistas. Eso va también a provocar un desarrollo de esa integración. Sí, la gente, qué sé yo, tiene que juntarse para que el colectivo que pasaba a 20 cuadras entre al barrio. ¿Qué es lo que está pasando hoy? O que le llegue el agua, digamos, si no había agua potable, pero bueno, que pongan una canilla para que la gente saque. Todo eso y eso va a crear una conciencia barrial. Muy bien dicho. De solidaridad barrial. Sí, o sea, la gente se integra, o sea, aparecen, digamos, las cooperadoras escolares, las cooperativas. Bueno, está bien, pero yo digo esto, sin el ánimo de generar mayores discusiones. Cuando uno habla de la importancia, por ejemplo, de la educación patriótica de las instituciones, está diciendo que tengo una estructura a partir de la cual puedo transformar. Sí. Y esta integración que se va dando en los barrios, naturalmente, esta gestación, porque el tango es la consecuencia de todo esto, por ejemplo, o el lunfardo, pero para que el hecho se produzca hay una integración previa, y en esa integración hay, más allá de la discusión, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, además ya dijimos que en realidad Mitre crea una historia que es un poco una historia ficticia, un relato, una novela histórica, pero más allá de eso, naturalmente, por aquello que vos decías, que ellos tienen que recrear al gaucho para oponerlo al inmigrante, sobre todo a ese inmigrante que venía con ideas anarquistas, comunistas. Entonces, al recrear el gaucho y al tomar el inmigrante como figura central de nuestra cultura, el gaucho, naturalmente se produce ese proceso al que seguramente hay que apostarle. Y yo creo que la evolución en la historia uno no la ve, pero hay, aún en este tiempo, hechos que nos hacen sentir cierto optimismo, porque las culturas originarias empiezan a revalorizarse. Sí. Hoy hay escuelas donde se iza la bandera argentina con la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios. O sea, coincido con vos que falta mucho, pero ya hay un núcleo a partir del cual podemos trabajar. Sí, señor. Y esto me parece que es central. No tenemos que olvidarnos, yo tomo aquello de la inmigración y lo proyecto siempre al presente, que era necesario porque, por ejemplo, las conquistas sociales fueron la lucha de los trabajadores extranjeros, básicamente. La mayoría de las organizaciones sindicales estaba conformada por extranjeros. En la Argentina debe ser uno de los primeros países en que se celebró o se tuvo en cuenta el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1890 ya se celebra en lo que hoy es La Recoleta, en un lugar que en ese entonces era separado, todavía no estaban las grandes construcciones de las familias ricas, y ahí es donde se celebra, y la mayoría de los discursos fueron en idioma extranjero, o en español en todo caso. Los oradores no eran argentinos. Entonces todo eso forma parte de un proceso tan complejo que creo que es necesario estudiarlo más a fondo todavía, porque no terminamos de entender por qué se produjo este fenómeno de integración. Este fenómeno, digamos, esta evolución a través de todo este tiempo, con todas las vicisitudes que hemos tenido, digamos, políticas, económicas, sociales, han dejado un elemento muy concreto. Ya
nosotros ya no nos consideramos europeos viviendo en la Argentina. No, seguramente. Ya nos consideramos argentinos, que es un paso grande. Esto costó tiempo, ¿no? Es decir, en general, las clases medias, digamos, argentinas, descendientes de esos primeros inmigrantes, se consideraban como europeos viviendo, digamos, en América, o sea, y diferenciándose de nuestros hermanos latinoamericanos. Y de ahí viene mucho de ese desprecio, de esa actitud, digamos, de segregacionista respecto que existe. Que sigue existiendo. Que sigue existiendo. Sí, pero sigue existiendo. Y hoy, qué sé yo, vos encontrás gente que está en altos niveles, digamos, de la política, que tienen un discurso así xenófobo, porque saben que hay algún sector que lo toma, que lo apoya, pero en general hay un rechazo. Pero vos sabés que, y esto es un dato no menor, cuando uno habla de la inmigración, y estamos hablando ya en este tiempo, y le echa la culpa a los bolivianos o a los peruanos o a tantos otros inmigrantes. No son inmigrantes. Coincido, Leo. Sí. Coincido. Con eso no me vas a correr. Coincido. Pero son migrantes. Son migrantes. Bueno, nosotros tenemos el concepto de la patria grande. Claro. Pero vos fíjate qué cosa curiosa. Estábamos diciendo que en 1914 el 60 y pico % de la población era extranjera. Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Hoy la inmigración, esa inmigración o la migración, si vos querés, de países limítrofes, incluyendo a Perú, a Colombia y ahora a Venezuela, no llega al 2%. No, un poco más, pero 2% siempre se ha mantenido lo mismo. No, pero estamos hablando de alrededor de un 2%, no más de eso. Yo creo que es un 4 o 5. No, bueno, ponerle Bolivia, no importa. Sí, pero no importa. Pero es eso. Pero es una cosa constante, se ha mantenido. Pero pareciera que estamos invadidos por nuestros vecinos. Y en realidad eso no existe. Ahora, por otro lado, también coincido con vos, y estas son discusiones que uno suele tener, decir, no, bueno, porque llegaron los bolivianos. ¿Qué diferencia hay entre la gente, nuestros compañeros de Bolivia con la gente de Jujuy, de Salta? Pertenecen a una misma cultura originaria. Lo mismo pasa con Paraguay y con el litoral nuestro, con la Mesopotamia, o con Chaco, con Formosa. Entonces, casi todos estos prejuicios siguen siendo alimentados, no son naturales. En realidad, volvemos siempre al tema de la grieta. Bueno, pero existe la grieta porque somos diferentes. Y en realidad no somos tan diferentes. Y aún nosotros, porque hay un elemento que es central. La nacionalidad no se transmite desde lo biológico, sino que se transmite de lo cultural. Sí, señor. Si vos agarrás un oriental, un japonés, lo pones en Buenos Aires a los 3 meses y sigue siendo, es argentino, ¿no? Por más que tenga los ojitos rasgados. Nosotros, y por ahí me corre un poco el tema, nosotros estamos yendo los últimos años a Italia. Y los italianos, cuando nos dicen, bueno, la influencia italiana en el tango, entonces te nombran a Corsini, a Marino, a Julián Centella, claro, toda gente que nació en Italia, pero en realidad nosotros le decimos, esos no son italianos, son argentinos que habían nacido en Italia. Y ese es el tema central de la inmigración, la integración que nosotros logramos, que en este momento, por ejemplo, no logra Europa. No, de acuerdo. Un árabe está 4 o 5 generaciones en Europa y sigue siendo árabe. Y acá, ya en la segunda generación, lo hace presidente de la nación. Sí. Yo diría que no son argentinos que nacieron en Europa y vinieron acá, sino que son personas que llegando acá se transforman en otra cosa. Son personas que se transforman en el lugar a donde llegan. Pero yo quisiera... si te gusta que sea así, lo acepto. Es una anécdota. Hace poco estuve en una fiesta en el Gran Buenos Aires de un cumpleaños de una niña de 15 años.
fantástica la fiesta, ¿no? Costosísima a pesar de tener padres trabajadores. La fiesta era un estereotipo importado. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación, a través de la televisión sobre todo, nos muestran una forma de festejar ciertas intimidades, ciertas cosas que tienen que ver con la familia, con el ser nacional, lo modifican y lo transforman. Y todo era una aparente parafernalia de elementos, inclusive de música y de canciones y de lenguaje que no era nuestro. Y eso está pasando hoy en las clases más populares. ¿Por qué? Porque seguimos siendo invadidos directa o indirectamente por culturas que no nos quieren imponer la propia, sino que quieren obstaculizar la nuestra. Si vos querés, yo te diría otra cosa. A un pueblo se lo derrota no cuando se lo vence militarmente, sí, señor, sino cuando se derrota su cultura. Exactamente. Y la globalización es parte de esta guerra moderna. Sí, señor. Y hoy nosotros estamos en una guerra en la que a veces estamos perdiendo muchas batallas, porque en realidad nos están invadiendo culturalmente. Y sí, ese señor, es el gran peligro, y eso es un poco parte de nuestro trabajo cotidiano, defender las expresiones culturales de nuestro país. Esto no quiere decir ser xenófobo, cerrar la frontera, no, simplemente es cuidar y proteger lo nuestro. Esa es la función central, y por eso es tan importante relacionar la inmigración con el presente, porque esa inmigración, que no era la que quería la oligarquía, se integró perfectamente. Sí, y nosotros, que tenemos una o dos generaciones atrás inmigrantes, ya no tenemos otras raíces que no sean las raíces de nuestra patria, porque esa es otra palabra. Nosotros hablamos de la patria y no, bueno, pero vos hablas de la patria, ¿tenés alguna reminiscencia de los militares? No, la patria es esto. Claro, claro. Es la que creó Belgrano. Por eso, cuando uno habla de la educación patriótica, no es que la reivindique, sino que la compara con la importancia que tuvo personajes centrales como Belgrano, y hoy el día en que se va a festejar o celebrar el Día de la Bandera, que en realidad no debiera festejarse porque es la muerte de Belgrano, el presidente termina hablando de las mafias, y en lugar de reivindicar la importancia de la figura de un personaje de nuestra historia como es Belgrano. A esto me refiero, y en eso esta vez no peleamos, compartimos. Pero ahí, digamos, trayéndolo, digamos, al presente, hay una cosa casi, digamos, paradójica. Esos inmigrantes que llegaron hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, encontraron fundamentalmente pobres, digamos, con poco posibilidades, la mayoría desconociendo el idioma, las costumbres, ya venían a un lugar totalmente desconocido, no sabía qué, y se encontraron claramente con una actitud de los sectores, digamos, de la élite y de los más o menos alto nivel, de rechazo. O sea, la inmigración fue rechazada, tal es así que nada más que pensar cómo era considerado el tango o el lunfardo o cualquier actividad que tuviera que ver con cualquier actividad cultural de ese sector, era considerado algo de segundo orden, inclusive de un orden casi delictivo. Peyorativo. Muy bueno. Los descendientes de esa gente que fue, digamos, desconsiderada, hoy, ¿no es cierto?, se ponen al nivel de los que los desconsideraron. Sí, señor. O sea, no tienen idea que a sus abuelos, ¿no es cierto?, fueron tratados como ellos están tratando a los hermanos bolivianos, paraguayos e inclusive a los hermanos del interior del país. Porque no es solamente porque sean bolivianos, también cuando hablan de los negros, la cabecita negra, es decir, hay un desprecio, una desconsideración
¿no? de un sector que le pasó lo mismo. Y que en realidad cuando ven algunos que ven esa tierra prometida que es Europa, llegan a Europa y ahí lo desconsideran a ellos, o a Estados Unidos. O sea, tanto en Estados Unidos como en Europa, estos que acá tratan mal a esos negros son considerados negros allá también. Lo que pasa es que por ahí en Europa, como ahora aparecieron negros en serio, está un poquito mejor, pero claramente no tienen la posibilidad que tuvieron sus abuelos, ¿no es cierto?, ellos ahora en esos países, como la que tuvieron esos primeros inmigrantes en desarrollarse en la Argentina, formar una familia y llegar, digamos, tener hijos y ser parte de esta gran nación. Sí, además todo ese proceso fue muy largo, porque cuando se produce el primer centenario de la Revolución de Mayo, estaba medio país en huelga, estaba estallando, con estado de sitio, y entonces recién, ya a partir de la década del 30, del 40 del siglo pasado, es cuando comienza un proceso de desarrollo industrial, la ocupación, y ahí se produce otro fenómeno, que es el salto social y por lo menos económico de los inmigrantes cuando comienzan las migraciones internas. Es decir, que hay desde los medios de comunicación un fomento de lo que nosotros llamamos la grieta. Claro, hay más que hay un salto económico, pero fundamentalmente hay un golpe cultural. Es decir, esos, un poco lo que estaba diciendo, esos hijos de los inmigrantes, ¿no es cierto?, consideran a los migrantes nuevos de la misma manera que la élite los consideró a ellos. Ahí es como una paradoja, porque ellos ya están en otro nivel, ya se consideran parte de esa burguesía o de clase media alta. Y te diría que es tan frívolo todo este análisis, no el análisis que hacemos nosotros, que por ahí también lo es, sino la frivolidad con que se mueven, que hasta hay categorías de inmigrantes. Porque, bueno, cuando nosotros éramos chicos que convivíamos con los inmigrantes, los italianos y los españoles tenían apellido, casi todos eran de M, pero no, el descendiente de franceses o de alemanes tenía otra categoría, como si fueran de distintas personas. Hace unos años hubo una carta de lectores al diario La Nación, que hablaban sobre eso, digamos, de alguna manera como diciendo que esos italianos, esos españoles que habían venido, eran lo que pensaba Alberti Sarmiento, era lo peor, digamos, de la cultura europea, que si hubieran venido ingleses, alemanes, estaría mejor. Le responde a eso Ernesto Sábato, no recuerdo muy bien. Ernesto Sábato responde diciendo que mientras esos ingleses, franceses, todos esos alemanes eran bárbaros, ¿no?, en Italia se había desarrollado una cultura que era imponente, o sea, esos países que estaban mal eran los que habían desarrollado la cultura. Es decir, que la cultura, digamos, de los italianos, de los griegos, era mucho más importante que de los países, o sea, cuando los sajones vivían arriba de los árboles, digamos, los italianos... Yo quisiera cerrar con una frase muy propia del populismo, así total, ya que te van a criticar, que te critiquen. ¿Del populismo? Sí, del populismo, porque cuando... Eso es degradar la charla. Las manifestaciones que nacen desde lo profundo del pueblo, cuando llegan a una cancha de fútbol, todavía siguen gritando, el que no salta es un inglés. Con lo que estamos contestando el valor de la inmigración. De cualquier modo, para cerrar, lo que es importante decir es que la historia es dinámica. Sí, señor. Y que lo que pensamos hoy, los que pertenecemos a una cultura determinada, pensamos también del hombre de una manera determinada, y los valores que nosotros consideramos válidos y respetables y a respetar, no fueron pensados y de la misma manera en otros momentos de la historia, y se suponía que había personas o
pero sí, gente que tenía menos calidad y menos valores que ciertas otras que pertenecían a culturas diferentes. Hoy, por suerte, no es así. Hoy sabemos que todo ser que nace tiene absolutamente las mismas potencialidades y a ese ser hay que respetarlo y darle las posibilidades que tiene cualquier ser humano que aparece en la Tierra.